Hola mis hermanas, las saludo nuevamente en el amor del Señor, hermanas, amigas. Yo sé que hay algunas personas que han estado, que pueden ver estos videos y me alegro mucho que llegue, que el alcance siempre sea un poquito más allá. Ese es el objetivo de esto, que sea de bendición para ustedes como lo está haciendo gratamente para mí. Un desafío grande, un desafío que el Señor pone día a día en mí y espero en el Señor estarle dando toda la gloria y toda la honra a Él. Vamos a continuar el día número 5. El día de hoy nos toca la vida desde la perspectiva de Dios. La pregunta es, ¿qué es tu vida? Vamos a Santiago 4.4. ¿Qué dice Santiago 4.4? Vamos a ver. Santiago 4.4 dice... Santiago 4.14, perdón. Santiago 4.14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos viendo un poco de que nuestra vida acá es temporal? Ahora mi pregunta es, ahora, ¿qué es tu vida? ¿Cómo tú podrías definirla? ¿Cómo podríamos definir nosotros nuestra vida? Nosotros, si le preguntáramos a algunas personas, y de acuerdo a que el libro sale algunos comentarios, dice que se le preguntó a algunas personas qué es la vida. Y para ellos, por ejemplo, la vida es como un circo. La vida es como una ruleta. La vida es como un rompecabezas. La vida es como algo como una ruleta rusa que a veces está arriba, a veces está abajo. Que también la vida es como una bicicleta de muchas velocidades, que de repente estoy súper bien lentito, de repente tengo que andar rápido, de repente voy a media, o de repente ni siquiera alcanzo a ocupar todos los cambios que tiene esta bicicleta. O de repente la vida es lo que me tocó. Esas son las respuestas que algunas personas han entregado. Pero si tú pudieras pensar y dibujar en tu mente qué es, eh, qué es la vida, qué es tu vida, me refiero a ti, que tú analices tu vida. Una manera de ver la vida que has tenido consciente e inconscientemente, muchas veces nosotros podemos analizarla de acuerdo a cómo estamos comportándonos. O incluso podemos verlo de acuerdo a cómo la gente se viste. Nosotros podemos ver a alguien cómo se viste y uno dice, ah, esta persona es así. Nosotros podemos ver, esta persona usa joyas, tantas joyas que la hace destacarse y uno dice, ah, esta persona es así. O esta persona tiene muchos vehículos o tiene vehículos de este estilo o diseño de esta manera. O incluso algunos tienen dibujos en su cuerpo como los tatuajes. Y muchas veces esas cosas te hacen mostrarte cómo tú eres. Cómo está siendo tu vida, cómo está muchas veces tu corazón. Créanme, muchas veces nosotros podemos decir una cosa y hacer otra. Muchas veces nosotros quizás no queramos demostrar nuestra vida como realmente está siendo. Por las redes sociales muchas veces uno muestra una careta, una hipocresía. Muestra uno sacándose fotos, sonriendo siempre. A veces sí, es verdad, nosotros estamos contentos, pero a veces nos sacamos fotos sonriendo, pero en realidad no es lo que verdaderamente está sucediendo en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora, una de las cosas que también nosotros tenemos que entender de que tu perspectiva influye en tu vivir más de lo que tú imaginas. Tu perspectiva influye en tu vida, cómo tú te vas a ver, influye en tu vida. Ahora nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que si crees que la vida es una parranda, entonces tu valor primordial en la vida va a ser siempre pasarlo bien. O si tú ves la vida como una velocidad que le das valor, entonces a la velocidad siempre querer llegar rápido o andar siempre apurada, o de repente uno ve la vida como una competencia y siempre quiere ganar, 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 ganar. Ahora, ¿cuál es la visión de tu vida? Es muy posible que bases tu vida en una imagen errónea, no realmente como nosotros somos. Para poder cumplir los propósitos de Dios, Dios tiene para ti, tendrás que cuestionar la sabiduría común, la sabiduría y los enfoques bíblicos. Tenemos que cuestionar la sabiduría del hombre. Tenemos que nosotros no dejarnos llevar por esa sabiduría humana, sino que buscar la sabiduría que viene de lo alto. Por ejemplo, en Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino que transformaos. Nuestra mente tiene que ser transformada, tiene que ser renovada. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos ofrece tres enfoques que nos enseñan
¿Qué es la vida de acuerdo a la perspectiva de Dios? 1, que la vida es una prueba. 2, que la vida es un fideicomiso. Ahí voy a explicar qué significa eso. Y 3, que es una asignación temporal. Ahora nosotros vamos a ver 2 puntos solamente y en el próximo capítulo se va a ver el tercero. El primero dice, la vida en la tierra es una prueba. Díganme que no es así, hermana. Muchas veces nosotros nos vemos enfrentadas a pruebas, a cosas que a veces son difíciles. Sepan ustedes que las pruebas vienen de Dios y las tentaciones vienen del enemigo. Dice, esta metáfora de la vida se ve a través de los relatos bíblicos. Dios prueba una y otra vez tu carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad y la lealtad de las personas. Dios te está probando a cada instante. Dios está probándote en todas estas áreas, en tu carácter. ¿Cómo está tu carácter? A veces uno dice, es que yo soy así. Pero el Señor quiere, recuerda, renovar eso, transformar. ¿Cómo está tu fe en estos momentos? ¿Cómo está tu fe? ¿Está débil? ¿Está fortalecida? ¿O te dicen una pequeña cosa y tú te escondes en una cueva? ¿O tu fe está fuerte, fortalecida y día a día alimentándote de la palabra del Señor? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu obediencia de ir y hablar a otros acerca de Cristo? ¿Cómo está el amor? ¿Cómo está la integridad en tu vida? ¿Cómo está la lealtad con las personas? ¿Estamos siendo leales? ¿Estamos siendo buenos amigos? Términos como, por ejemplo, tribulaciones, tentaciones, purificaciones se repiten muchas veces en la Biblia y podemos ver que Dios también probó a algunas personas. Por ejemplo, probó a Abraham cuando tuvo que llevar a su hijo Isaac al monte. Qué difícil ese momento de prueba que tuvo Abraham. Yo no sé qué iba pensando él cuando iba camino. ¿Habrá tenido ganas de devolverse? ¿Habrá tenido ganas de decir no, me rindo? ¿O siempre tuvo esa fe fuerte? No lo sé. No lo sé, pero qué difícil tiene que haber sido para él. ¿O qué pasó? También Jacob fue probado. Jacob fue probado cuando él trabajó, ¿cierto?, por su esposa, pero le entregaron otra y tuvo que trabajar un tiempo más para que verdaderamente le entregaran a la mujer que él estaba esperando. Ahora hay personajes de la Biblia que no pasaron la prueba. Por ejemplo, Adán y Eva no pasaron la prueba en el huerto del Edén. También alguien que falló muchas veces en pruebas fue David. David fue probado, fue tentado y él cayó muchas veces. Y de la misma manera que él cayó y que estuvo muy mal, pidió perdón y el Señor también le perdonó. Pero también podemos ver personas que pasaron la prueba. Por ejemplo, José. José fue tentado por la esposa de Potifar, ¿cierto? Pero él huyó, él arrancó, porque él sabía cuál era su objetivo. Él sabía cuál era su propósito. Él sabía qué es lo que quería para su vida. También Ruth, Esther. Esther fue una mujer muy importante que fue a hablar con el rey para interceder por su pueblo. Y este rey la escuchó. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Lo propuso en su corazón porque ese era su estilo de vida, esa era su forma de ser, esa era su vida. Su vida era obedecer a la palabra del Señor. Y esa era su idea y era su convicción. Y eso lo llevó a actuar como él actuó. Él no se contaminó cuando podía haberlo hecho. Pero ¿por qué Dios permitió que fuera probado? El Señor lo hace con nosotros para ver cómo estamos, para ver si estamos fortalecidos, para ver cómo está nuestra fe, para ver cómo están nuestras debilidades. El Señor lo hace, el Señor nos prueba. Dios observa constantemente tu relación con la gente. Dios te ve, hermana, Dios te ve cómo tú estás actuando con tus hermanas. Dios sabe qué hay en tu corazón, si estás actuando de bien o de mal, o si estás actuando con hipocresía, o si estás actuando con amargura en tu corazón. No digamos que todos somos perfectos porque nadie es perfecto. Todos somos distintas, todos tenemos diferentes caracteres, todas somos diferentes en nuestra forma de actuar, pero nosotros tenemos que obedecer a la palabra del Señor, que tenemos que tener buenas relaciones personales las unas con las otras, sobre todo a las mujeres, que a veces nos cuesta, porque nosotras nos equivocamos, nosotras nos duele mucho cuando nos hacen algo, ¿cierto? Nos hieren,
Pero el Señor nos manda a obedecer, nos manda a perdonar. Y eso es, si el Señor lo dice, créele porque así será. Y Él te va a bendecir. No guardes raíces de amargura en tu corazón. No guardes ese resentimiento que vimos en los capítulos anteriores en contra de alguna persona que te hizo daño en algún momento. Yo creo que hay personas que dejan marcas negativas y marcas positivas en nuestra vida. Pero el Señor nos manda a perdonar. Y si Él lo dice, créele. El Señor observa cómo tú actúas ante los problemas. El Señor observa cómo tú actúas cuando tienes éxito. El Señor observa los conflictos, cómo tú actúas cuando estás enferma, cuando estás desanimada, cuando estás desalentada. Hermana, créanme que esto es algo más cotidiano de lo que uno cree. A veces uno puede verse bien, pero por dentro está mal. Muchas veces me ha pasado que he estado agotada, cansada, pero el Señor ahí está dándome una palabra de aliento. ¿Y por medio de quién? Por medio de amigas, por medio de personas que se acercan, que oran por mí, porque están cumpliendo y están siendo obedientes también. Pero el Señor observa todo eso. El Señor sabe que a veces estamos tristes. El Señor sabe cuando estamos felices. El Señor sabe, y en esos momentos donde Él nos prueba. Y Él quiere saber cómo yo voy a actuar. Él está pendiente hasta de las cosas más simples que nosotros hacemos, como cuando le abres la puerta a otra persona, o cuando rechazas una mirada, o cuando rechazas un saludo a un hermano de tu iglesia, a una amiga, a una persona de la calle. Él sabe, Él mira todo, Él mira todo con detalle, Él mira todo. Cuando recoges la basura que está en el suelo, cuando eres cortés con alguien que te atiende. No conocemos todas las pruebas que Dios nos da, pero podemos anticipar algunas por lo que nos dice en su palabra. Serás probado por cambios drásticos muchas veces en tu vida. Serás probado por promesas retrasadas. Serás probado por cosas difíciles que vengan a tu vida. Serás probado por oraciones no contestadas. O sea, el Señor siempre va a contestar, pero no contestadas como tú quieres que Él conteste. Muchas veces yo pido algo al Señor y quiero que Él me conteste de una manera específica. Pero el Señor a lo mejor me va a dar eso. No es mi tiempo, en el tiempo de Él. Y Él está viendo mi paciencia. Él está probando mi fe. Él está probando mi manera de yo acercarme a Él. Él prueba todo, hermana. Nuestra vida es una vida de prueba constante, día a día, desde principio a fin. Nosotros somos probados. Mi pregunta es, ¿cómo vas a actuar tú con respecto a esta prueba? ¿Cómo vas a actuar tú con respecto a las pruebas que el Señor te da? Nosotros tenemos que estar fortalecidas, hermanas. Tenemos que tener una alimentación saludable de la palabra de Dios día a día para estas pruebas pasarlas con fe. Y créanme que cuando ustedes pasan las pruebas, usted se fortalece y luego viene otra y ya pasó por una tan grande que le hizo crecer. Todas las pruebas a nosotros nos hacen crecer. Dice, a veces somos probados por críticas que no merecemos, palabras que nos ofenden. Porque si Dios quisiera hacer así, y esas palabras no llegarían a mí, pero si Él permite que lleguen a mis oídos, ¿por qué será? Porque Él también quiere probarme. A ver, ¿cómo va a actuar la Claudia? A ver, ¿cómo va a actuar? ¿Qué le enseñé yo? ¿Cómo está actuando ella de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? Es difícil, lo sé, porque me ha pasado. A veces uno llega y responde. A veces uno no calla cuando tiene que callar, o a veces uno no habla cuando tiene que hablar. Dice, una prueba muy importante consiste en ver cómo actúas cuando no puedes sentir la presencia de Dios. En la Biblia nosotros vemos el ejemplo de un personaje bíblico que Dios se alejó de él para solamente él ver cómo actuaba. Es como raro, es como decir, ¿cómo el Señor se va a alejar de ti? Pero el Señor quería ver cómo iba a actuar este hombre. Sale en 2 de Crónicas 32-31. Vamos a buscarlo para que ustedes vean. 2 de Crónicas 32-31. Segunda de Crónicas 32.
32, 31. Vamos a ver entonces qué personaje, a lo mejor algunos de ustedes saben qué personaje fue probado de esta manera. 32, 31 dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, dice aquí en este versículo. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Hermanas, qué potente este versículo. Ezequías, el Señor lo dejó para probar y para él ver cómo estaba su corazón. Hermana, el Señor no ve por fuera, no ve mis obras, Él ve todo, Él observa, Él ve cómo actúas, Él ve si saludas, si no saludas, si recoges la basura, si no, pero lo que a Él le interesa es cómo está tu corazón. Y cuando tú actúas de acuerdo a tu corazón, es cuando tú estás demostrando tu carácter, es cuando a ti te vienen los problemas, ahí es cuando yo voy a demostrar si sé nadar o no sé nadar. Puede que mucho tiempo me haya estado preparando en natación y nadando, y a lo mejor viene una tormenta donde me toca nadar y verdaderamente no lo sé hacer. Entonces ahí es donde nosotros somos probados, y ahí es donde yo tengo que aplicar toda la teoría o todo lo que yo he aprendido en esos momentos que son difíciles. Y si el Señor los permite, es porque Él sabe que nosotros somos capaces de soportarlo. Él no hace nada al azar. Nada de lo que el Señor hace es un accidente. Todo tiene un propósito. Eso es lo que estamos aprendiendo nosotros en este libro. Todo lo que sucede tiene un propósito. Ezequías había disfrutado de una relación muy cercana con Dios, pero en un momento crucial de su vida, el Señor se apartó de él para probar su carácter y revelar una debilidad, a fin de prepararlo para una responsabilidad aún mayor. Aquí está lo que yo les digo. Cuando nosotros somos probados y pasamos esa prueba favorablemente, el Señor nos fortalece, nos bendice y nos hace crecer. Somos nosotros los más beneficiados con esto siempre. Ezequías no era tan perfecto en la gracia como él creía. A veces nosotros decimos, no, yo no voy a pecar en esta área. Pero en la Biblia también dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros no podemos confiarnos de nosotros, porque nuestros sentimientos, nuestras emociones a veces nos hacen actuar no como queremos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener las convicciones claras. Ahí es donde nosotros tenemos que ser claros y decir, no, miren, yo creo en esto, mi convicción es esta, yo voy a actuar de esta manera, no porque me lo dice el mundo, no porque me lo dice el pastor, no porque sí es un guía, pero yo me debo guiar por lo que la palabra de Dios dice a mi corazón, por la convicción que yo tengo en mi corazón, no por lo que me mandan los hombres de mi alrededor o mi ambiente o el mundo en general. Cuando entiendes que la vida es una prueba, te das cuenta de que nada es insignificante para ti. Aún los percances más pequeños tienen un significado. Todo lo que a ti te pasa tiene un significado. Todo tiene un propósito. Considera eso. Todo esto que estamos viviendo nosotros en el mundo el día de hoy, de partida está escrito en la palabra de Dios. Hermana, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos actuando ante las pruebas que el Señor nos está mandando? ¿Cómo está actuando nuestra fe en estos momentos donde está siendo más probada? Nuestra fe, yo creo que es lo que más está siendo probada en estos momentos, porque aquí es donde nosotros tenemos temor, tenemos miedo, y ahí es donde nosotros tenemos que decir, no, yo confío en el Señor, yo confío en el Señor. El Señor tiene todo bajo control. Si Él lo permite, un propósito tiene. Si yo estoy pasando por esta situación, por este problema familiar, muchas veces no tenemos que confundir también las pruebas con las consecuencias de acuerdo a las cosas que yo he tomado malas decisiones. Si yo he tomado malas decisiones, obviamente mis consecuencias van a ser malas, van a ser negativas. Ahora Dios permite algunas cosas para que nosotros aprendamos. Siempre ese es su objetivo, el aprender, el crecer. Siempre es así. Dice, cada día es importante y cada segundo es una oportunidad para hacer crecer y profundizar tu carácter, tu forma de ser, tu personalidad, para demostrar amor y para depender de Dios. Algunas pruebas parecen abrumadoras y otras ni siquiera a veces no te das ni cuenta, pero ellas tienen implicaciones eternas.
considera esto. Las pruebas tienen implicaciones eternas. Lo bueno es que Dios desea que sobrepases las pruebas. Él siempre espera que tú pases la prueba. Esa es la idea. Esa es la idea, que tú pases esa prueba, que tú crezcas con ella, como dice en 1 Corintios 10:13, que nosotros no vamos a ser tentados más de lo que podemos resistir. Y también, juntamente con la tentación, dice que Él va a dar la salida. Y también dice que Él también nos va a probar de acuerdo a cómo nosotros estamos actuando, para crecer. Cada vez que superas una prueba, Dios toma nota y hace planes para recompensarte en la eternidad. Mire, cada vez que tú superas una prueba, Dios toma nota y hace planes para recompensarte en la eternidad. En Santiago dice, dichoso es el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona que Dios le ha prometido a quienes le aman. Eso sale en Santiago 1:12. Entonces entendamos que nuestra vida es probada día a día, instante a instante, en cada momento, en todo lo que hacemos, es probada. Ahora, el segundo ítem de esta parte, que dice que la vida en la tierra es un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Yo estuve averiguando, estuve leyendo algunas cosas y lo más sencillo que encontré para explicarlo es que fideicomiso es cuando alguien te pasa algo para que tú lo administres. Entonces, mi vida me la entregó alguien para que yo la administre, ¿cierto? ¿Quién me la entregó? Dios. Dios me entregó mi vida para que yo la administre. ¿Ya? Eso dice acá. Esta es la segunda metáfora bíblica de la vida. Nuestro tiempo en la tierra, nuestro ímpetu, nuestra inteligencia, nuestras oportunidades, las relaciones, los recursos, todo Dios nos ha confiado de nosotros para que nosotros los administremos. Podemos ver muchos ejemplos de la Biblia, de los talentos, de muchos administradores, nos manda a ser mayordomos, ¿cierto? Somos mayordomos de todo lo que Él nos da. Este concepto de mayordomía comienza cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo, yo solamente soy un administrador. La Biblia en Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1. La verdad es que no poseemos nada. La verdad es que no poseemos nada en esta vida que nosotros tenemos acá en la tierra. Recuerden que ayer hablamos de la vida eterna. Dios nos presta esta tierra mientras que estamos aquí. ¿La estamos cuidando? ¿Estoy cuidando mi entorno? Estos días que yo he visto acerca de la pandemia, me he dado cuenta de que como han dado menos gente en la calle, menos vehículos, hay ciudades de países que están despejadas. Entonces yo digo, no estamos cuidando la tierra como Dios espera que nosotros la cuidemos, para nuestro propio beneficio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le entregó el cuidado de su creación y los nombró administradores de todo lo que él tenía. El primer trabajo que Dios le dio al humano fue administrar. Y todavía sigue siendo ese trabajo. Él no llegó un momento y dijo, ya no van a administrar ustedes, voy a administrar. No, nosotros somos los administradores de nuestra vida aquí en la tierra. Eso es parte de nuestro propósito, el administrar nuestra vida aquí en la tierra. Esa es una parte importante de nuestro propósito. Ahora, dice acá que nuestra cultura dice, si no es tuya, no lo cuides. Pero los cristianos viven bajo otra norma. Como Dios es el dueño, tengo que cuidarlo lo mejor que pueda. Cuando nosotros hemos ido, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero cuando alguien ha salido a algún lugar o ha ido a otra casa, te han prestado una casa para que vayas de paseo, de veraneo, o por el día, o una cabaña. Nosotros podemos disfrutar todo lo que hay en esa casa, ¿cierto? Podemos ocupar la cocina, podemos estar en el comedor, encender la televisión, podemos sentirnos cómodos, pero sabemos que no es nuestro. De la misma manera, Dios nos está diciendo, esta vida que te doy no es tuya. Esta vida que te doy te la mando para que tú la administres, para que tú la cuides. ¿Estoy cuidando mi vida? ¿Estoy cuidando mi forma de alimentarme? ¿O estoy provocando muchas veces cosas en mí sin darme cuenta o dándome cuenta? Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida porque el Señor nos mandó a que la administráramos, no
como yo quiero, sino como Él me manda a que yo lo haga. Cuanto más Dios te da, más responsable espera que tú seas. Hermanas, las animo, ya terminando, las animo a que nosotros estemos siendo transparentes con la administración que el Señor nos da. No administremos para nuestra conveniencia, porque el Señor tiene todo bajo control y Él está mirando todo lo que nosotros hacemos. Al fin de tu vida en la tierra serás evaluado y recompensado con la manera en que uses lo que Dios te confió. Dios está confiando tus hijos. Dios te está confiando tus hijos. Tú lo estás guiando de la manera que Dios quiere que tú lo guíes. Dios te dio la oportunidad de ser madre. Dios te dio la oportunidad de ser tía. Dios te dio la oportunidad de ser abuela. Tú estás cuidando a tus nietos, a tus sobrinos o a tus hijos de una manera sabia, orientándolos de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Le estás leyendo la Biblia a tus hijos, estás orando con tus hijos, le estás impregnando de la palabra del Señor. De día y de noche meditarás en él, dice la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Lo estamos haciendo, hermana? ¿Estamos enseñándole las cosas correctas a nuestros hijos o les estamos enseñando a no respetar a la autoridad porque la autoridad está haciendo mal las cosas? Yo sé que hay cosas que están haciéndose muy mal en algunos países y también aquí, pero yo no le estoy diciendo a mis hijos, mira, él está haciendo mal, así que nosotros también hagamos mal. No, no es la forma, no es la manera. Yo debo entregarle la palabra del Señor. El Señor se va a encargar de esas autoridades. En la Biblia dice que nosotros debemos respetar. Debemos respetar, porque yo, si quiero que me respeten, tengo que respetar. Y por lo tanto, tengo que enseñar a mis hijos a que también respeten. Y que también aprendan de que hay personas que se equivocan. Como ella también, o mis hijos en algún momento también lo van a hacer. Entonces, dice acá, para terminar, mucha gente no logra darse cuenta de que el dinero es ambas cosas. Es una prueba y es un fideicomiso. Muchas veces nosotros nos aferramos al dinero. Una de las cosas que tenemos que administrar es el dinero y hacerlo de una buena manera, como el Señor nos manda. Si el Señor te da, tú tienes que utilizar ese dinero de la mejor manera posible y administrarlo como Él te manda que tú lo hagas. El tiempo lo estás administrando de una manera. Cuando tú eres joven, cuando tú eres una niña o cuando tú eres un adulto, ¿estás administrando el tiempo de una buena manera, de una manera que agrade al Señor? ¿O estás administrando el tiempo de acuerdo a tu conveniencia? Ahora, Dios observa cómo lo usamos para probar qué tan confiables somos. Dios te manda, te da la oportunidad de tener tiempo, te da la oportunidad de tener dineros y te está diciendo, ¿cómo la estás administrando? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? En Lucas 16:10. Vamos a buscar Lucas para terminar. Lucas. Pasa volando el tiempo, hermanas. No. Marcos, Lucas 16. ¿Qué dice? Lucas 16:10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí habla específicamente de las riquezas. Ahora existen esas riquezas que nosotros muchas veces nos cambian. Esas riquezas son las que muchas veces nosotros demuestran cómo está siendo nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer clic y entender que Dios nos da un fideicomiso, nos está diciendo, tú tienes que administrar tu vida, pero como el Señor quiere que la hagas, no como tú quieres. ¿Y cómo averiguo yo cómo el Señor quiere que yo administre mi vida? Leyendo la palabra de Dios. Día a día la palabra de Dios me limpia, día a día la palabra de Dios me alimenta, saca esas purezas que hay en mí. La oración
La oración es tan fundamental, hermana, interceder unos por otros, sobre todo en estos momentos de aflicción en algunos países y también aquí en este país. Punto de reflexión: la vida es una prueba y la vida es un fideicomiso. La vida es una prueba y la vida es un préstamo es algo que nosotros tenemos que administrar. Versículo para recordar: Lucas 16:10. El que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho. Preguntas para considerar: ¿qué me ha ocurrido recientemente que ahora veo que era una prueba de Dios? ¿Cuáles son las cosas más grandes que Dios me ha confiado? Analicemos, veamos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Esto es una prueba? ¿Esto es una tentación? Debemos aprender a diferenciar las dos cosas. Estudia el libro de Santiago, también habla un poco de esto y nos motiva a superar las pruebas con gozo, ¿cierto? Cuando es difícil. Pero el Señor, si lo manda en su palabra, es porque así Él nos permite que podamos ser fortalecidos, que podamos ser guiados. Animémonos, hermanas, a seguir adelante, a estar constantemente en oración, a constantemente leyendo la palabra de Dios, porque nuestra fe está siendo probada. Recuerden, Cristo viene pronto, no perdamos el tiempo. Que el Señor las bendiga.